Bueno, pues después de las 2 sesiones de entrenamientos libres que hemos tenido en Imola, llega este resumen en el que os vamos a contar qué es lo que hemos tenido en estos libres 2 y qué conclusiones podemos sacar del primer día que hemos tenido en el Autódromo Enzo Edino Ferrari. Así que vamos a dar comienzo con el resumen a estos segundos entrenamientos libres que hemos vivido hoy en Emilia-Romagna. La sesión daba comienzo y había mucha expectación y todos los pilotos querían salir cuanto antes, por supuesto, a dar sus primeros giros, además con una expectación alta sobre Ferrari, que es el equipo que lideró la primera sesión y volvía por lo menos Charles Leclerc liderando también esta segunda, tiempos por supuesto muy tempranos, pero medio segundo que le sacaba en este primer intento a su compañero de equipo. Tiempos muy tempranos, incluso Lando Norris lograba superarle, se ponía menos de una décima por delante del piloto en monegasco, incluso con parafina. Si os fijáis en esta fotografía, en Lando Norris se le ve la parafina. Verstappen también mejoraba con ese récord en el primer sector. Oscar Piastri, que ya también empezaba a rodar, ahora con el neumático duro se quedaba a un segundo del tiempo que habían marcado los pilotos de delante y por detrás de Hamilton, que también había salido con el duro. Veíamos también, os quería dejar esta fotografía de lo precioso que es Imola por encima, que nos lo enseñaban desde el helicóptero. Veíamos errores también al inicio de la sesión, en este caso de Pierre Gasly, que llegaba incluso a estar dado la vuelta completa. Y veíamos a un Max Verstappen que le preguntaban por el balance, no había estado cómodo en la primera sesión de libres, ahora decía que era un poco mejor, pero por lo menos era en ese compuesto. Veremos más adelante si de verdad se estaba sintiendo más cómodo. Yuki Tsunoda, que de repente se ponía a liderar 10 minutos de sesión, por supuesto, pero 35 milésimas por delante de Max Verstappen, ya había estado fuerte en libres 1 y se puso fuerte también en el comienzo de estos libres 2, aunque Verstappen le lograba superar una décima que le conseguía sacar. Y fijaros quién está detrás de él ahora mismo, que es Fernando Alonso, abriendo DRS y utilizaba su rebufo para ese primer sector. ¿Sería útil? Bueno, pues la verdad ya os adelantamos de que no, simplemente cerró su vuelta mejorando ese primer sector, pero no mejoró mucho, se mantuvo noveno. Y la fotografía que estamos viendo ahora en pantalla no es solo por la tabla de tiempos para ver que Alonso se mantenía en esa novena posición, sino para que nos fijemos en un Alexander Albon, que fijaros tal y como está el coche, los dos Williams eran los únicos que todavía no habían salido. Albon que tuvo que abandonar en libres 1, pero Sargent que estaba en las mismas condiciones, el equipo intentando arreglarle el monoplaza. ¿Por qué no mejoró, por cierto, Fernando Alonso? Bueno, pues veíamos esta fotografía y veíamos esa onboard de Lewis Hamilton, fijaros en la de la derecha, la grande, que es la que está centrándose en la retransmisión internacional, y es porque bloqueó el paso a Fernando Alonso. Estaba ahí tratando de dejar pasar al Alpine y en tratar de dejar pasar al Alpine bloqueó a Fernando Alonso, que fijaros esa radio que ponía el piloto asturiano, que Hamilton parece que solo piensa que está solo en pista, y además decía que era la segunda vuelta en el que se lo había hecho, primero en la curva 12 y luego en la curva 7. Fernando que regresaba a boxes y mientras algunos pilotos seguían completando vueltas, los dos Ferrari volvían a estar al frente de la tabla de tiempos. También nos fijamos en un Daniel Ricciardo, que su compañero de equipo lo estaba haciendo muy bien, él se mantenía en décima posición, y ese cuarto puesto en la sprint de Miami, que era el mejor resultado que había obtenido desde Sochi de 2021. El cuarto puesto fue en la sprint. Vemos también a Charles Leclerc comunicándose con su nuevo ingeniero y comentaba que había perdido la dirección asistida y que entonces que le echasen un vistazo su equipo. Decía que incluso en la curva 11 había sido una pérdida significativa incluso de esa dirección asistida. Piastri, mientras tanto, con el neumático duro seguía haciendo una tanda bastante larga, mientras que ya en este punto era el último en cerrar vuelta, porque solo se mantenían en pista, fijaros en la tabla de tiempos, Russell, Hülkenberg y Piastri, pero Russell y Hülkenberg ya estaban por entrar a boxes y Piastri después de esta vuelta también lo haría. Entonces la realización empezaba a hacer estos planos habituales donde veíamos a Carlos Sainz padre, que está ahí apoyando a su hijo. También veíamos a Oscar Piastri cómo volaba, llegó a estar a 3 ruedas por de encima en la chicane que tenemos de la curva 14 y 15, y también nos enseñaban el actual sistema de puntos, que al 12º punto te pierdes una carrera y Magnussen está solamente 2 puntos de perderse una carrera.
Veíamos ya, después de 20 minutos pasadas la sesión, íbamos a tener una mini sesión de clasificación, ponían el neumático blando, aunque ya os adelanto también que vamos a verlos con bastante combustible, entonces no es del todo representativa porque algunos han llegado a hacer hasta 10 vueltas con el neumático blando, siendo la décima casi la mejor que habían completado. Pero Russell, que era el primero en haber salido, pues no mejoraba lo suficiente, fíjate tú, se quedaba por detrás de Verstappen, Sainz y Leclerc, pero es lo que os digo, es que llevan bastante combustible, entonces eso ha desajustado un poco esta mini sesión de clasificación. Norris, que venía para ponerse primerísimo, récord del primer sector, récord del segundo, comete un error en esta última salida de la última curva, que toca la grava y decide abortar vuelta y entrar a boxes, ocultándose, porque ni siquiera por lo menos cerró esa vuelta, aunque el tercer sector fuese peor, y Norris no volvió a salir con el neumático blando. Fijaros, incluso volando también, volando, Lando Norris con 3 ruedas únicamente, a 3 ruedas sobre el aire en esa chicane. Esto es lo que le ocurrió, fijaros, tocando esa grava, por supuesto perdió muchísimo tiempo, pero podría haber cerrado vuelta. Se quiso ocultar y luego veremos que es que efectivamente ha quedado incluso fuera del top 10 por no haber querido cerrar esa vuelta que lo iba a posicionar en primer lugar. Los Ferrari también hacían sus vueltas y se conseguían poner, pues ahora en este punto Carlos Sainz le vemos en segunda posición, Tsunoda que seguía progresando, ahora se ponía en el cuarto lugar, Verstappen que venía récord del primer sector pero volvía a perder muchísimo en el segundo sector, como le había estado ocurriendo durante toda la mañana, y efectivamente no mejoraba lo suficiente, sobre todo por ese segundo sector que era donde lo perdía todo. Piastri que mejoraba para ponerse en segundo lugar, Russell que venía justo detrás de él para ponerse en la tercera posición, y Fernando Alonso con ese neumático blando se quedaba en novena posición porque no mejoraba ni el segundo ni el tercero. Sergio Pérez, que venía detrás de él, se ponía en sexta posición a medio segundo del tiempo de Charles Leclerc. Carlos Sainz, cuando venía empujando, se iba largo en la chicane y optaba por irse por la grava y abortar la vuelta. El mejor cortacésped que puedes encontrar lo tenemos aquí con este SF24 2.0. Charles Leclerc, que aún mejoraba un poco más, no mejoraba ni el segundo ni el tercero por la degradación de los neumáticos, pero por haber hecho morado en ese primer sector conseguía dar progresos hacia adelante, y fíjate que ya veíamos a un Lando Norris que hasta este punto había estado metido en boxes salir con el neumático medio. Max Verstappen, que ya ahora estaba todo bastante más calmado, se quejaba otra vez más de ese balance del monoplaza y especialmente del segundo sector. No le estaba saliendo, no tiene agarre, y llega a comentar incluso que casi llegaba a trompear. Son libres 2, pero están teniendo problemas, especialmente Verstappen es quien más se está quejando. También veíamos un encontronazo otra vez más con el protagonista casi de la sesión, que ha sido Lewis Hamilton, que tenía un encontronazo con un Max Verstappen que venía a reprochárselo. Hamilton, que por cierto conseguía quedar en cuarta posición. Hamilton es que había bloqueado el paso de Verstappen y por eso se lo vino a reprochar. Ahora conseguía mejorar y ya llegaba al final de esta sesión, donde la sesión, mini sesión de clasificación, a partir de aquí los pilotos ponían el mismo compuesto que habían puesto a principios de estos libres 2, en este caso por ejemplo Gasly con el duro, y Pedro de la Rosa explicaba algunas cosas que ahora más adelante os comentaremos. Entonces empezábamos a ver estos tiempos de a 5 segundos, en el caso de Piastri a 4, dependiendo un poco de tu propio tiempo que habías hecho y de la carga de combustible que llevases en ese punto. La realización de DAZN, que nos ponía las onboards de Sainz y de Alonso mientras nos dejaba la realización internacional, veíamos a Andreas Seidel, veíamos a un Charles Leclerc con un Sergio Pérez que ha tenido un encontronazo porque le estaba bloqueando Sergio Pérez el paso, pero Checo también iba a su propio ritmo haciendo tandas de carrera. Se quejaba Charles Leclerc y luego incluso en esta curva vemos cómo llegaba a casi echarle fuera de pista, algo de lo cual el propio Checo Pérez también se quejaba, y han sido declarados a declarar a comisarios, han sido llamados a declarar a comisarios. Lo único que esto pues quizá es una reprimenda a Charles Leclerc, pero no debería de ser nada más, porque al final, bueno, estamos en entrenamientos libres, pero desde luego un comportamiento de Leclerc bastante extraño. Mientras que veíamos a Fernando Alonso con ese compuesto medio, que también pues estaba haciendo estas tandas de carrera, 5 segundos se quedaba del tiempo de Charles Leclerc. Veíamos a Max Verstappen con más
problemas. En esta ocasión, en la última curva del circuito, vemos cómo se iba largo en frenada y se iba completamente a la grava. También vemos a Alexander Albon, que conseguía quedar 18º, y fijaros en esa parafina que tenía en el halo en los últimos momentos. Veíamos a Piastri, que también se quejaba de la inteligencia, en este caso de Esteban Ocon, porque trató de adelantarle con DRS y le bloqueó al paso. Y veíamos en los últimos intentos cómo Lando Norris ponía el neumático blando con el que abortó su vuelta. Está 12º, es el único que no ha llegado a cerrar vuelta con el blando. ¿Será que trató de aguantar este neumático blando hasta el último intento para conseguir mejorar y para conseguir ser el primero? Pues bueno, la verdad es que no, porque en el primer sector ya veíamos que se quedó a 1 segundo del tiempo de por sí de Charles Leclerc, es decir, que seguía con bastante combustible, e incluso vemos que estuvo luego en el segundo sector bloqueado por Guan Yu Zhou. Cerraba su vuelta a 5 segundos del tiempo de Charles Leclerc, y esto era el final. Veíamos a Charles Leclerc líder en libres 1, líder en libres 2, muy buenas sensaciones para Ferrari después de este primer día en Imola. Piastri le acompaña en esa segunda plaza, y Yuki Tsunoda, que no sabemos qué pensar, está en esa tercera posición. No sabemos si es de verdad o si no, ahora lo hablaremos un pelín más adelante. Los dos Mercedes, Hamilton cuarto, quinto George Russell, sexta posición para Carlos Sainz, los dos Red Bull séptimo y octavo, Verstappen liderando a ambos, Nico Hülkenberg, que se cuela en el top 10, y Fernando Alonso en 10ª posición. Luego en los 10 últimos posicionados nos encontramos a Ricciardo, Norris, que se ha ocultado claramente, Lance Stroll, los dos Alpine, Ocon y Gasly, Bottas, Magnussen, Albon, Zhou, y en última posición Logan Sargeant. Hay ciertas cosas que os queremos comentar en este vídeo, así que vamos a ir comentando algunos de los detalles que podemos ir sabiendo más allá de lo que ya os hemos dicho diciendo de por sí durante esta sesión de libres 2. Aparte de algunas cosas que irán saliendo, bueno, primero os tenemos que enseñar los sectores, cómo han quedado en esta sesión de libres 2 que hemos tenido, con un Leclerc que ha sido quien ha marcado el mejor tiempo en ese primer sector, seguido por Verstappen y seguido muy de cerca también por Lando Norris, que Lando Norris, esa vuelta que ha hecho, no ha marcado, no la ha cerrado realmente, pero aún así aparece aquí porque efectivamente ha hecho ese tiempo, con un Lando Norris que es el que mejor segundo sector ha hecho. Os digo que ha sido el sector más complicado de toda la parrilla. El propio Verstappen ha tenido problemas en este mismo sector y aún así Norris ha conseguido estar en esa segunda plaza, mientras que Lewis Hamilton lo podemos apreciar que estás liderando ese tercer sector. Comentaros que, por ejemplo, los Aston Martin muy mal en el tercer sector, y sobre lo que ha estado haciendo Aston Martin en el día de hoy es lo que os queremos comentar ahora más adelante. Luego, en cuanto a velocidad de punta, que ya os hemos dicho que no es un circuito de velocidad de punta porque solo hay una recta, pero es la recta de DRS más larga de todo el calendario, y podemos apreciar a los dos Haas estando lo más alto posible. Vemos a los dos Aston Martin muy abajo también junto a los dos Red Bull. Curiosamente, esto me sorprende aún más, pero en el caso de los Aston Martin, deciros que esto demuestra que realmente han estado haciendo comprobaciones diferentes, porque en libres 1 estaban mucho más arriba, así que bueno, han cambiado bastante la configuración para esta sesión, porque efectivamente sobre esos locos queríamos hablar. Han reportado, lo ha comentado Pedro de la Rosa en DAZN España, que Alonso no se había sentido cómodo con la altura en libres 1, y ahora ya estando Stroll con las mejoras, porque no los ha llevado en libres 1, sí en libres 2, querían probar otro tipo de configuraciones, y eso es lo que comenta Pedro de la Rosa que han estado haciendo. No quieren ni decir que han sido buenas o malas las mejoras, quieren mantener los pies en el suelo, comenta Pedro, porque quieren sacar los datos, y ha sido un día de sacar datos, no ha sido un día de ir a mostrar el potencial, no ha sido un día de ir a liderar la sesión. ¿Implica que pudieran? No lo sabemos, quizá ni siquiera Pedro de la Rosa lo sabe, no digo que no lo sepan en Aston Martin, digo Pedro de la Rosa, pero que es algo que hoy querían ir a sacar datos, querían ir a hacer comprobaciones, y especialmente, y lo más importante, bueno, nos dice incluso que no han maximizado el paquete, que todavía quedan libres 3 donde conseguirán maximizarlo. Eso es lo positivo de este tipo de fin de semana, no como el de Miami, que realmente no llegas nunca a maximizar el paquete. Veremos si Aston Martin realmente consigue maximizarlo, porque sabemos los problemas que suele generar. Y deciros que lo que sí que ha comentado Pedro de la Rosa es que el ritmo en tanda larga ha sido positivo. No sabemos los ritmos, porque si lo comparas ritmo por ritmo, ves unos ritmos muy diferentes, pero realmente por la carga de combustible no sabemos si es real o si realmente tenemos que ir reduciendo algo de ese ritmo y podría haber ido mejor. Digo porque haya cargas de combustible diferente y quizá el Aston vaya más o menos cargado. Pero lo que sí que dice es que en su propia comparativa se ha mantenido mucho más de lo que incluso ellos esperaban,
esperaban la degradación, así que estas mejoras quizá han solucionado ese problema que tenían de degradación, pero el ritmo más o menos se mantiene como estaban teniendo anteriormente, pero para la carrera te vendría bien. Es una suposición que hago yo aquí ahora mismo, por lo mismo que ha comentado Pedro de la Rosa. El que sí que ha sido bastante inconsistente con sus vueltas ha sido Lance Stroll. Luego, hablaros de qué maravilla por parte de Ferrari, es decir, introducen mejoras y ha liderado las dos encima en Italia Charles Leclerc, las dos sesiones que han estado teniendo. Muy buenas sensaciones y lo mejor de todo es que salen los tiempos fáciles. No como a Verstappen, no como a Red Bull, que les está costando y mucho, especialmente ese segundo sector. Quizá es el más complejo, es el más complicado, aunque fuese únicamente por Aqua Minerale ya lo sería, pero les está costando bastante y es sorprendente, no están teniendo balance. Bueno, una cosa a comentaros también, que no os lo hemos dicho, hoy había mucho viento y eso ha hecho también, y lo han comentado también en la retransmisión de DAZN España, lo ha comentado Pedro de la Rosa, que nadie dentro del paddock, ningún equipo estaba contento hoy porque por culpa del viento no han podido sacar el máximo potencial ninguno. A algunos les habrá afectado más que a otros, eso desde luego, porque luego depende de cómo sea el viento, el equipo le afecta de una forma u otra a cada equipo. Pero bueno, el viento es igual para todos, no se va a mantener ni sábado ni domingo, esto lo teníamos solo hoy, así que ese viento no estará, esa excusa no estará para próximos días, pero que sí que es algo que ha pasado y que a Red Bull les ha perjudicado y mucho. Lo sorprendente es que a Ferrari, que el año pasado era quien más le afectaba en general el viento, no les ha afectado en este circuito. De McLaren hay mucho más, Piastri segundo, y os estoy diciendo que hay mucho más porque el propio Norris se ha ocultado, podría haber liderado hoy, pero por ese mini error que ha cometido en la última curva y no querer cerrar y no querer ir a fondo en el siguiente intento, no lo hemos visto ahí, pero desde luego que lo están. Así que esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo este breve análisis que tenemos para estos Libres 2, saldrán muchas más cosas, habrá muchas más cosas que comentaros, mañana tenemos Libres 3 y clasificación, así que yo que vosotros no me perdería nada, por lo tanto me suscribiría al canal. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y deja en los comentarios cualquier cosa que quieras sobre lo que hemos podido ver en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, nos vemos en el siguiente.